Shalom, les saludo Sheret con mucho cariño, esperando que se encuentren muy bien. Besat Hashem, hoy les traigo un shiur muy bonito a mi criterio y es cómo equilibrar la arrogancia, autoestima y humildad. Pocas personas se consideran a sí mismas arrogantes, mucho menos aspiran a ser humildes. En nuestro mundo, que es competitivo, de constante ascenso de escaleras y de no ser menos que el vecino, el rasgo de humildad pareciera ser contraproducente. Sin embargo, todos podemos reconocer el valor de tener una buena autoestima. ¿De qué manera interactúan estos tres conceptos, arrogancia, humildad y autoestima? ¿Cuándo debemos pensar sobre nosotros mismos elevándonos y cuándo debemos pensar con humildad? En esta clase quisiera analizar la perspectiva judía respecto a los peligros de la arrogancia, la necesidad de tener una buena autoestima y el elevado objetivo de la humildad. En el proceso, aclaro de qué manera estos términos interactúan y cómo el entendimiento de la Torá sobre ellos puede ayudarnos a lograr un equilibrio fundamental en nuestras vidas. Para adentrar en el tema, quisiera por favor que nos preguntásemos cuál es el problema de ser arrogante. ¿Pensar bien de uno mismo es arrogancia? ¿La humildad y la autoestima son mutuamente excluyentes? ¿Por qué debo ser humilde? ¿Y de qué manera puedo lograr ser más humilde? La humildad es un atributo tan fundamental para lograr la perfección del carácter que la Torá da testimonio de que es uno de los rasgos que caracterizaban a Moshe Rabenu, el mayor líder y profeta del pueblo judío. Para el judaísmo, la humildad no es un asunto ligero. Vamos a analizar el marco necesario para eliminar la cualidad inaceptable de la arrogancia y equilibrar la autoestima y la humildad. Reconocemos la arrogancia apenas la vemos, ¿no es así? Todos sentimos rechazo al tener que relacionarnos con una persona arrogante. Es una cualidad que reconocemos fácilmente en los demás, pero no con tanta facilidad la reconocemos en nosotros mismos. Sin embargo, la Torá nos advierte que no debemos ser arrogantes. Vamos a analizar en esta parte la definición de la arrogancia y la actitud judía hacia ella. La definición de la arrogancia es tener un sentido exagerado de la propia importancia y de las propias capacidades. Esto es una contradicción directa con la creencia en la supremacía de Hashem. Malbim Sefer Carmel Gaava. La arrogancia es ilusoria y no se basa en la realidad. Es una ilusión contenida solamente dentro de la cabeza de la persona, pero objetivamente no es verdadera. Quien es arrogante es engreído y piensa de sí mismo que es más de lo que verdaderamente es. Es arrogante incluso sin tener ninguna virtud que lo destaque por encima de las demás personas. La arrogancia es una magnificación de los propios logros y de los atributos positivos hasta el punto que se dejan de ver los defectos. Se espera recibir alabanzas de los demás e incluso se menosprecia a otras personas que son consideradas menos talentosas que uno mismo. El Rab Moshe Haim Luzzatto en Mesilat Yesharim, capítulo 11, el orgullo es cuando alguien piensa demasiado bien de sí mismo y se considera digno de alabanzas. Puede haber muchas razones para esto. Algunas personas se consideran a sí mismas inteligentes, otras apuestas, algunas honorables, otras se consideran grandiosas y otros se consideran sabios. El principio es que siempre que alguien se atribuye a sí mismo cualquiera de las cosas buenas del mundo, se coloca en un riesgo inmediato de caer en el pozo del orgullo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de la arrogancia? Además del hecho de que claramente es algo malo, la arrogancia trae consigo ciertos riesgos que son perjudiciales en relación con nuestros objetivos en la vida. Una persona arrogante también es un mal alumno en la universidad de la vida. Es menos probable que pueda aprender de quienes lo rodean porque siente que ya lo sabe todo. También es posible que no pida consejo a otras personas más sabias y experimentadas que ella misma. El Rab Moshe Haim Luzzatto, siempre en Mesilat Yesharim, afirma que la arrogancia provoca que las personas sabias se deterioren
y hace que pierdan su inteligencia. Ella logra producir esto incluso en los más sabios de los hombres y mucho más en aquellos que no han estudiado lo suficiente apenas sus ojos se han abierto, es decir, cuando apenas comenzaron a buscar la sabiduría. Ya consideran que las personas más sabias son iguales a ellos. En el Talmud Bablí, Sotá 5, una persona que tiene arrogancia finalmente se volverá insignificante. Rashi dice de su estatus importante. La persona arrogante solo puede verse a sí misma y no puede someterse a la autoridad de nadie, ni siquiera de Hashem, puesto que no se considera a sí misma en el contexto adecuado en relación con el mundo en el cual vive. Pierde el control sobre sus instintos más bajos y siente una ilimitada sensación de derecho y no puede soportar que alguno de sus caprichos no se cumpla. En Or Israel, Rab Israel Salander, carta 30, no te sorprendas de que una persona con todos sus defectos y su pequeña estatura de todas maneras llegue a considerarse a sí misma mejor que sus contemporáneos, porque mientras más la persona desea ser alabada y admirada, más crece su deseo por las alabanzas y oculta sus deficiencias hasta el punto de no llegar a percibirlas. Y cuando crece el deseo de sentir que es mejor que los demás, su autoadmiración resalta los defectos ajenos. Debido a su arrogancia, ya no podrá percibir las virtudes de los demás y finalmente solo podrá percibir sus propias virtudes y los defectos ajenos. De esta manera, la arrogancia llegará a llenar toda su alma sin que ella ni siquiera se dé cuenta. ¿Y cuál es la actitud de la Torá hacia la arrogancia? Ni siquiera el presidente, el primer ministro o el rey. Devarim 17:20, el rey judío no debe llegar a sentirse superior a sus hermanos y no se alejará de los mandamientos ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. De esta manera, él y sus descendientes tendrán un largo reinado en medio de Israel. El Rambán, Nachmanides, con este versículo la Torá alude a la prohibición en contra de la arrogancia porque aquí la Torá intenta refrenar al rey de la arrogancia y de la altivez, y mucho más para el resto de nosotros para quienes la arrogancia no es adecuada, como podría llegar a serlo para un rey. La Torá advierte explícitamente a aquellos que están más propensos a sentirse importantes y arrogantes antes que ser humildes como el resto de sus subordinados, porque la cualidad de la arrogancia es despreciable y repugnante para Dios, incluso en un rey, porque solo a Dios pertenece la grandeza y la elevación. Solo Dios es la fuente de su propia grandeza. Nosotros debemos ser humildes a reconocer de dónde vienen verdaderamente nuestras virtudes. Rambán en Igeret a Rambam, o sea, la carta al Rambam. Y ahora, hijo mío, entiende y observa que cualquiera que sienta que es mejor que los demás se está rebelando contra el reinado de Dios, porque se está adornando a sí mismo con sus vestimentas, como está escrito: Dios reina revestido de majestad. Teilim 93:1. ¿Por qué puede sentirse orgullosa una persona? ¿Por su riqueza? Dios es quien hace que uno sea rico o pobre. Shmuel 1:2-7. Debido al honor, también esto se debe a Dios. Como está escrito, la riqueza y el honor vienen de ti. Divrei 1:29-12. Entonces, ¿cómo es posible que la persona se adorne a sí misma con el honor de Dios? Y quien esté orgulloso de su sabiduría seguramente debe saber que Dios quita el habla a los hombres de confianza y el entendimiento a los ancianos. Job 12:20. Vemos entonces que todos somos iguales ante Dios, porque con su enojo Él baja a los orgullosos y cuando Él lo desea, Él eleva a los más bajos. Por lo tanto, rebájate a ti mismo y Dios te elevará. Dado que la verdadera grandeza por encima de todos los seres le pertenece tan solo a Dios, una persona que siente de esta manera sobre sí misma, en esencia, está negando la existencia de Hashem. Devarim 8:11-14. Ten sumo cuidado de no olvidar al Eterno, tu Dios, cumpliendo sus mandamientos, decretos y leyes, los cuales te prescribo hoy. No vaya a ser que cuando coman y se sientan satisfechos con buenas cosas edificadas, con abundantes ganados y rebaños, con el incremento de plata, oro y otros bienes, se enaltezca tu corazón y olvides al Eterno tu Dios, quien te sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto. El Rab Shlomo Wolbe, Alei Shur, volumen 1, página 181, dice que la esencia de la arrogancia es olvidar que hemos sido creados. Ahora bien, si no debemos ser arrogantes, eso significa que debemos considerar que no valemos nada. Mientras que la arrogancia es una cualidad autodestructiva que claramente está condenada por la Torá,
Las fuentes judías también dejan clara la importancia de reconocer nuestro propio valor. La arrogancia tiene sus riesgos, pero una baja autoestima también tiene sus propios peligros. El Rab Abraham Twersky, Angels Don't Leave Footprints, Los ángeles no dejan huellas, página 11. La autoestima consta de dos componentes principales: reconocer el propio valor y competencia y capacidad. La autoestima como un valor de la Torá. Una autoimagen positiva no es tan solo una buena manera de evitar malas influencias, sino que de hecho es una obligación. El judaísmo considera que una autoimagen positiva es necesaria para el adecuado cumplimiento de las mitzvot. Sin un sentido del propio valor, una persona no tomará la responsabilidad de mantener su propia postura ante las demandas de los demás, ni ante las demandas de sus propios bajos instintos. La Torá nos enseña la necesidad de la autoestima al relatarnos la singular creación de Adán. A diferencia de las otras criaturas creadas por Dios, solamente la persona fue creada como un individuo único y simple. El Talmud intenta saber qué es lo que podemos aprender de ese hecho tan interesante. En Mishnah Sanedrín 4.5, el hombre fue creado único por las siguientes razones: para enseñarnos que cualquiera que destruya a una sola alma judía es considerado por las Escrituras culpable, como si hubiera destruido un mundo entero, y cualquiera que salve una sola alma judía es considerado por las Escrituras meritorio, como si hubiera salvado a un mundo completo. Por lo tanto, cada persona está obligada a decir: el mundo fue creado para mí. Ahora, esto suena un poco egotista, ¿cierto? Si todo el mundo fue creado para mí, ¿esto no deja a todo y a todos los demás a mi disposición? ¿Acaso no tengo el derecho de reclamar que todos mis caprichos sean satisfechos? Si lo pensamos en un instante, veremos que no es así. Esa no fue la intención de los sabios. Si se tratara de un tema de derechos, ¿por qué nos enseñan que la persona está obligada a decir que el mundo fue creado para ella? ¿Acaso uno está obligado a sentirse con derechos? Rashi explica que la Mishnah no nos está enseñando sobre derechos, sino más bien sobre la responsabilidad que tiene cada uno debido a su propio nivel. Todo el mundo fue creado para mí, es decir, yo soy tan importante como todo un mundo. No me aislaré del mundo debido a una sola transgresión. Tal como se nos ha ordenado tener autoestima, se nos pide igualmente no tener baja autoestima. Pirkei Avot 2.13, no te consideres a ti mismo una mala persona. Rabenu Yonah, Pirkei Avot 2.13, una persona no debe considerarse a sí misma malvada, porque entonces no será capaz de hacer teshuva, porque ya habrá perdido la esperanza de llegar a hacerlo. Cuando se encuentre ante la posibilidad de cometer una transgresión, pensará que le está permitido, porque al final de cuentas eso no es peor que las cosas malas que ya ha hecho en su vida. Ahora vemos un caso muy importante sobre la falta de autoestima en la Torá, el caso del rey Shaul. El primer rey de Israel fue Shaul Amelech. A él le quitaron el reinado cuando falló en cumplir una misión divina. Dios le había ordenado a Shaul guiar al pueblo judío en batalla contra nuestro enemigo mortal Amalek y aniquilarlo completamente. Pero ¿qué hizo Shaul? Al ganar la batalla, dejó vivo al rey Agag y también dejó vivo parte del ganado para utilizarlo como ofrenda a Dios. Dios envió al profeta Shmuel para reprocharle a Shaul Amelech y sacarlo del trono. ¿Cuál fue la excusa de Shaul? El pueblo me hizo actuar así. A este argumento el profeta respondió de la siguiente manera. Esto lo vemos en Shmuel 1, 15 y 17. Y Shmuel dijo: incluso si eres pequeño ante tus propios ojos, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? Y el Eterno te ungió como rey sobre Israel. La crítica de Shmuel a Shaul nos indica que la falla fatal de Shaul fue una falta de autoestima. Sobre esto mismo, el Rab Abraham Twersky continúa diciendo que la reprimenda divina a Shaul indica que en su gran piedad y profunda humildad, Shaul llegó demasiado lejos y cruzó la frágil línea que separa entre la virtud de la humildad y la peligrosa negatividad de la exacerbada modestia personal. Esta clase de inadecuada modestia exagerada llevó a Shaul a verse superado por los deseos de la población. Fue también esta modestia lo que llevó a su inútil intento de defender sus actos, evitando que admitiera de inmediato haberse equivocado, lo cual podría haber sido su salvación. A partir de la historia de la muerte de Shaul, vemos de qué manera una baja autoestima lleva a la persona a ser fácilmente influenciada por los demás e incapaz
de tomar responsabilidad por sus propios actos. De manera contraria a la creencia popular, la humildad no se trata de autonegación, sino más bien de una adecuada autovaloración. La verdadera humildad exige que nuestra evaluación de nuestro propio valor y de nuestros logros sea el resultado de un razonamiento inteligente con respecto a nuestro rol en el universo de Dios. Ahora vamos a analizar en mayor profundidad qué es la verdadera humildad y de qué manera se adquiere. ¿Qué es la humildad y qué no? Falsa humildad. Jobot Alevavot, Sha'ar HaKenyah, capítulo 2. La humildad puede dividirse en 3 partes. Analizaremos 2 de ellas. La primera es común al hombre y a muchas especies de animales, y es una debilidad del espíritu y tolerancia del abuso soportable porque uno carece de la inteligencia para evitarlo. Esto pertenece a personas poco inteligentes e ignorantes, porque carecen de conocimiento y no tienen conciencia de su propio valor. Esta cualidad es llamada de manera coloquial humildad, pero en realidad no es en absoluto humildad, sino más bien debilidad y ceguera producto de la poca inteligencia. La verdadera humildad se alcanza después de que la persona ha logrado elevar su espíritu, cuando se ha elevado por encima de los hábitos más bajos de los animales y se ha elevado por encima de las cualidades de carácter de las personas menos inteligentes a través de la sabiduría y la nobleza y de un claro conocimiento de las propias y diversas cualidades buenas y malas de carácter. Cuando además de esto uno es capaz de ser humilde, entonces esta es verdaderamente una cualidad noble. De otra manera, la humildad no es en absoluto un rasgo de carácter positivo, sino que es negativo, porque no se diferencia de la humildad. En verdad es falta de autoasertividad atribuida a los animales. El Rab Sansón Rafael Hirsch, comentario en Mishlei 22.4, la persona humilde a quien se refieren las escrituras está muy lejos de la falsa modestia por la cual una persona evita realizar cualquier acto o actividad para el beneficio, rescate o desarrollo de otros, fingiendo absoluta insignificancia e inadecuación sin atreverse a decir ni una palabra ni dar un paso al frente. Esta clase de modestia puede ser perdonada máximo como impotencia, pero nunca puede ser considerada una virtud. Alguien que tolera el abuso de cualquier manera cuando es capaz de hacer algo al respecto no es humilde, es un tonto. La humildad no tiene nada que ver con la docilidad o sumisión. De hecho, un requisito previo a la humildad es la nobleza y la apreciación de nuestro propio valor. El Rab Samson Rafael Hirsch continúa diciendo que nuestras sagradas escrituras no conocen una virtud más elevada ni más noble que la humildad, la mentalidad que reside en las profundidades del espíritu, que es totalmente inconsciente de su propia importancia. Cualquier cosa que la persona humilde sea, posea, desee o logre, nunca se debe a su propio actuar, sino que es exclusivamente producto de un ser superior. Se considera a sí misma como una criatura creada por el único Dios, como su hijo y su sirviente. La palabra yo, pronunciada enfáticamente, es completamente extraña a su línea de pensamiento y a su mentalidad. Mientras que la persona humilde atribuye sus virtudes a Dios, también es profundamente consciente de sus propias limitaciones e imperfecciones. El Rab Zelig Pliskin, Begin Again Now, página 148, humildad es comprender que eres un ser humano falible, alejado de toda proclama de perfección. El Rab Moshe Haim Luzzatto, Mesilat Yesharim, capítulo 22. Humildad de pensamiento consiste en una persona que reflexiona y reconoce como una verdad el hecho de que ella misma no merece alabanzas ni honor, mucho menos ser más elevado que quienes lo rodean, tanto debido a sus limitaciones como a la acumulación de sus defectos. En lo que respecta a nuestras limitaciones naturales, es obvio que es imposible que cualquier persona, sin importar el nivel de perfección que pueda haber logrado, no tenga ningún defecto, ya sea debido a su propia naturaleza, debido a su familia y seres cercanos o por ciertas experiencias que haya vivido o por sus propios actos, porque no hay una persona recta en la tierra que haga el bien y que no peque. Coelet 7:20. Todos estos son defectos en una persona que no dan lugar a sentimientos de autoimportancia, porque a pesar de que la persona pueda poseer muchas virtudes, esas faltas son suficientes para ensombrecerlas.
¿Cuáles son las ventajas de la humildad? Hay quienes piensan que una persona humilde es alguien que va por la vida taciturna, triste y con un carácter débil, pero en realidad la verdad es exactamente la contraria. Mishlei 22:4, detrás de la humildad viene el temor a Dios, la riqueza y el honor a la vida. Como lo testifica la cita anterior, los beneficios de la humildad no se limitan a la esfera de la observancia religiosa. De hecho, ser humilde tiene muchas ventajas. Simplemente resulta más agradable estar cerca de aquellos que son humildes y la gente los respeta. Ser humilde también libera a la persona porque la persona humilde no siente que debe estar constantemente actuando frente a los demás. Este entendimiento lleva a que la persona se sienta libre para experimentar alegría interior por ser quien ella realmente es. La humildad es la máxima dignidad y autorrespeto que podemos brindarnos a nosotros mismos. El respeto de los demás. Talmud Bavli Eruvin 13b, a quien se humilla a sí mismo, Dios lo eleva, y a quien se eleva a sí mismo, Dios lo humilla. Aquel que busca el prestigio lo evade, y aquel que evade el prestigio lo sigue. El Hazon Ish Emuná Ubitajón 4:14, la tarea de refinar los rasgos de carácter no implica quitarle a la persona su natural amor hacia sí mismo. La existencia de un instinto natural hacia el honor es una cosa positiva en la composición del organismo vivo llamado hombre. Privar a un hombre de este instinto no ayuda a construir el alma, sino que más bien le quita su existencia. El Musar, la ética de la Torá, le dice al hombre: ámate a ti mismo y gana honor. Pero debes saber que es una verdadera gratificación en la tierra y cuál es tu verdadero honor. No hay más honor fuera del dominio de la Torá, no hay más honor fuera de la humildad, no hay más honor fuera de abandonar la carrera detrás del honor. Quien corre detrás del honor se aleja a sí mismo de la dignidad con cada paso que da. Está constantemente degradándose a sí mismo. En cambio, la persona humilde se concentra en hacer aquello que es importante debido a que es importante y no por los elogios que reciba al hacerlo. Su vida es una vida de dignidad interior y de nobleza. Sabiduría. Talmud Bavli Ta'anit 7. Dijo Rabí Anina, la Torá es comparada con el agua, como está escrito: todos los sedientos vayan al agua, para enseñarnos que así como el agua fluye hacia los puntos más bajos, así también la Torá reside solamente en quien es humilde en espíritu. Alegría. Yeshayahu 29:19, y los humildes continuamente se alegrarán en Dios, y los simples entre los hombres encontrarán alegría en el Sagrado de Israel. Rab Zelig Pliskin, Begin Again Now, página 148. La humildad adecuada es un atributo que relaja y calma. Más que negar nuestras fuerzas, virtudes y logros, reconocerlos mientras al mismo tiempo comprendemos que todo lo que tenemos es un regalo que recibimos. La humildad es una cualidad que nos permite estar relajados, nos libera de la necesidad de presentarnos ante los demás como si fuéramos seres humanos perfectos que nunca cometen errores. La verdadera humildad y una vida de alegría marchan de la mano, puesto que la humildad nos libera de la necesidad de presentarnos ante los demás como si fuéramos más de lo que verdaderamente somos. Quedamos libres para disfrutar la vida. Ya no tememos cometer errores, por lo cual estamos más abiertos para adquirir nuevos conocimientos y habilidades. La humildad nos permite respetar a los demás. Nos sentimos sin la necesidad de vernos como más fuertes, más sabios, más ricos o mejores que los demás en ningún sentido. La humildad nos libera de las preocupaciones innecesarias sobre la manera en la cual los demás nos ven, y de esta manera podemos centrar nuestra atención en nuestro crecimiento personal y en ayudar a los demás. Una persona que tiene humildad adecuada será querida, respetada por los demás. Esto no será su principal interés, sino que será una consecuencia automática de esa virtud. El individuo que está preocupado por su imagen personal no tiene descanso. Él estará constantemente preocupado por mantener su imagen ante los ojos de los demás, y siempre habrá alguien más compitiendo por ese puesto tan deseado. Pero la persona que es humilde está libre para disfrutar del mundo de Dios, prestando atención a cada detalle y aprovechando su tiempo y sus recursos para acercarse más a Hashem. Nadie puede quitarle lo que le es más importante, su conexión con el Creador.
Ahora, ¿cómo trabajar para adquirir humildad? Controlando el enojo. El enojo es un impedimento para la humildad. Una persona humilde generalmente no se enoja con nadie. Por lo tanto, el hecho de trabajar para eliminar el enojo de nuestro carácter nos ayudará a ganar humildad. Rambam y Geret a Rambam: acostúmbrate a hablar siempre suavemente a todas las personas. Al hacerlo, te salvarás del enojo. Cuando estás a salvo del enojo, puedes lograr humildad, la cualidad más importante de todas las cualidades positivas. El Rab Friedlander, Siftei Haim, Midot, volumen 2, página 154. ¿De qué manera el hecho de alejarse del enojo le permite a la persona adquirir la cualidad de la humildad? Hay dos maneras en las cuales podemos entender este fenómeno. Uno, una vez que la persona logra liberarse del enojo, lo cual en sí mismo constituye una etapa en el trabajo por desarraigar la arrogancia, porque el enojo proviene de la arrogancia. En ese momento es posible seguir adelante y centrar la atención en la cualidad de la humildad. Y dos, otra alternativa es que no se trate solamente de un asunto técnico en el cual se quita algo malo, el enojo, y en consecuencia se adquiere algo bueno. Más bien, uno lleva directamente hacia el otro. Esto significa que cuando una persona habla suavemente, en el momento en el cual siente que tiene justificativos para elevar su voz y enojarse, eso mismo lo llevará a adquirir la cualidad de la humildad. Otra manera de trabajar la humildad es con la conciencia de las propias limitaciones. La humildad se conecta con la perfección, es decir, con la perfección espiritual. Mientras más comprende la persona del mundo y de la vida, de su sofisticación espiritual y material, las muchas necesidades del mundo como un todo y de cada individuo de manera específica, más comprende sus propias debilidades, su propia ceguera y las debilidades de su propio deseo de hacer bien a los demás. A través de todo esto, su espíritu se vuelve más humilde y como resultado, él constantemente se esfuerza y crece debido a su gran deseo de acercarse al bien absoluto. Otra manera de lograr la humildad es exagerando las virtudes de los demás. El Rambam también nos pide que desarrollemos una valoración respecto a la grandeza de los demás hasta el punto de llegar a admirarlos, incluso si esa grandeza reside solamente en un área particular. Rambam y Geret a Rambam: por lo tanto te explicaré cómo debes actuar con humildad. Todas tus palabras deben ser pronunciadas suavemente. Considera a todos los demás más grandes que tú. Jobot Alevabot, Shara Kenia, capítulo 10. A uno de los sabios le preguntaron: ¿qué fue lo que te convirtió en el líder de la generación? Él respondió: nunca encontré a alguien sin llegar a reconocer alguna área en la cual fuera mejor que yo. Si la otra persona era más sabia, yo me decía que ella debía temer a Dios más que yo, porque tenía las herramientas para hacerlo, dado que es más sabio. Si era menos sabia, yo me decía que el día del juicio final, su juicio sería más suave que el mío. Si era más adinerado, yo me decía que debido a su riqueza tenía los medios para servir a Dios mejor que yo. Si era más pobre que yo me decía que debido a su opresión él era mejor que yo, por lo tanto honraba a todo el mundo y era humilde ante ellos. Ahora veremos un par de ejemplos de humildad para aprender de qué manera las personas humildes se relacionan con los demás. El primer ejemplo es de la sagrada figura del Rab Ariel Levin, conocido como el Tzadik de Jerusalén, por su trabajo en el beneficio de los pobres, los enfermos y los prisioneros. Simha Raz, un tzadik en nuestro tiempo. Mi padre, dijo el hijo de Rab Ariel Levin, tenía una cualidad básica que era tanto la base como la corona de todos sus buenos actos. Era simple humildad. En esto él logró sobresalir más allá de la capacidad del entendimiento humano. Hay una conocida enseñanza en Pirkei Avot, continuó diciendo su hijo: sé humilde ante cada persona. Generalmente explicamos que esto significa que debemos ser humildes incluso ante la persona más pequeña y menos insignificante. Pero para mi pobre mente esto significa más bien: es muy fácil ser modesto y humilde delante de personas menos importantes y significativas que uno mismo. Para ellos, la modestia de la persona siempre brilla, les muestra un gran corazón y es humilde al tratar con sus inferiores. Tampoco le resulta difícil a la persona ser humilde con personas más importantes que ella. La verdadera dificultad radica en ser humilde al relacionarse con quienes son tus iguales, los más similares a ti. Si una persona quiere manifestar la cualidad de humildad hacia alguien similar a ella, entonces realmente tiene que ser humilde, para dejar ver que la otra persona es superior a ella. Y esto es algo muy difícil. Yo puedo dar testimonio, concluyó el hijo del Rab Arié,
de que mi padre era humilde con todo el mundo. Él bajaba su cabeza en señal de respeto ante una persona más grande que él y bajaba la cabeza ante alguien menos importante. Pero él también se comportaba con humildad con cualquier persona que fuera o pareciera ser su igual. Esta perspectiva de vida es más fácil de ser contada que vivida. De manera natural, no consideramos las virtudes de los demás ni los colocamos en un pedestal. Esto a menudo va en contra de la lógica, la cual nos dice que nosotros somos más inteligentes, más ricos o incluso más buenos que los demás. Por lo tanto, para poder adquirir humildad de esta manera es necesario saltar por encima de la lógica. Para profundizar en este tema, pueden ver Or Israel capítulo 30. De todas maneras, hay brillantes ejemplos de este shiur de humildad. El Rab Ariel Levin fue uno, el Rab Moshe Feinstein fue otro, el Rab Shimon Finkelstein, el Reb Moshe. En Tiferet Jerusalén, la yeshiva que dirigía el Rab Feinstein, no era raro ver al Rab Moshe saliendo apurado desde su silla al lado del arca para saludar a un extraño desaliñado en la parte posterior de la sala de estudio. ¿Puedo hacer algo por usted?, le preguntaba, con sus ojos irradiando la calidez que sentía por cada judío. Un caluroso día de verano, alguien llegó con una pregunta alágica, deseando discutir el tema de manera privada. El Rab Moshe guió a su visita hacia su oficina, pero ésta estaba ocupada. Un estudiante había ido con su Talmud a la oficina del Rab buscando alivio de dolor y estaba allí sentado con el aire acondicionado encendido al máximo. Sin ni siquiera referirse al uso de su oficina, sin ninguna autorización, el Rab Moshe se disculpó con el estudiante por haberlo molestado y regresó hacia la sala de estudios. Y para ir resumiendo, vemos de que a nadie le agrada una persona arrogante y eventualmente la gente pierde el respeto hacia quienes son arrogantes. Sin embargo, desde la perspectiva de la Torá, la arrogancia no es solamente un defecto antisocial de la personalidad, es algo mucho peor. La arrogancia es considerada por el judaísmo como una idolatría de uno mismo, completamente alejada de la perspectiva espiritual correcta que es necesaria para poder cumplir con la Torá. ¿Pensar bien de uno mismo es arrogancia? Sí y no. Es bueno y correcto pensar bien de uno mismo. Al final de cuentas, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La pregunta radica más bien en la manera en la cual nos relacionamos con nuestras propias virtudes y éxitos. ¿Somos nosotros mismos la fuente de nuestra grandeza o es algo que recibimos de Hashem como un regalo? Si tomamos el crédito para nosotros mismos, entonces podemos ser arrogantes, mientras que tener gratitud a Hashem es la base de la humildad. Ser humilde no es equivalente a tener baja autoestima. Ser humilde no significa ser un tonto. Humildad no es autonegación, sino adecuada autovaloración. Una persona verdaderamente humilde reconoce su verdadero valor y está satisfecha consigo misma. Sin embargo, también reconoce sus limitaciones y tiene conciencia que su existencia ocupa un lugar en el gran esquema de las cosas. ¿Por qué debo ser humilde? Porque ser humilde tiene muchas ventajas. Una persona humilde es una compañía agradable y a la gente le gusta estar con ella. Una persona humilde se gana el respeto verdadero y duradero de los demás. Ser humilde es también una experiencia liberadora porque libera a las personas de la necesidad de mostrarse ante los demás como si fuera más de lo que realmente es. Con humildad, uno logra liberarse para desarrollarse interiormente y se abre para aprender de los demás. Puesto que la humildad se fundamenta sobre la conciencia de no ser perfectos, el obtener esta cualidad nos permite trabajar hacia la perfección, mejorando de manera constante. De todas formas, la humildad le brinda a la persona alegría, serenidad interior y una satisfacción consigo misma, con sus logros y con su rol en la vida. ¿De qué manera puedo yo ser más humilde? El trabajo para construir la humildad comienza antes que nada eliminando a su opuesto. Primero es necesario eliminar la arrogancia del corazón, particularmente en su forma de expresión más nociva que es el enojo. Tomar más conciencia de las propias limitaciones también es una experiencia que ayuda a adquirir humildad, al igual que el hecho de valorar las virtudes de los demás. Y así termino este shiur, esperando como siempre que sea para bendición y crecimiento en sus vidas y que Hashem continúe bendiciendo con mucho cariño y espero poder seguir compartiendo con ustedes estos shurim. Hashem nos bendiga.